Hola, qué gusto es encontrarnos otra vez con ustedes. Les saludamos y les abrazamos con mucho cariño desde las instalaciones de la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano, aquí en El Paso, Texas, a un ladito de México. Estamos en este momento muy bendecidos con la presencia y la visita del doctor Daniel Carro. El doctor Daniel Carro es argentino. El doctor Daniel Carro salió de Argentina hace ya más de 10 años para venir a Estados Unidos y trabajar aquí, e iniciar aquí en realidad una institución teológica. Pero antes, desde Argentina, trabajaba y enseñaba en el Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires. Pero durante todo este tiempo ha recorrido toda Latinoamérica, compartiendo y enseñando las verdades de las Escrituras. Para nosotros, como Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, en este momento es un placer tener a Daniel con nosotros y al mismo tiempo poder compartir un poco de nuestras ideas con él y reconociendo que él es una persona que conoce nuestra América, que conoce el mundo teológico y que nos ayudará de esta manera también a que usted pueda comprender mejor los materiales y la necesidad que tiene de conocer nuestros recursos. Muchas gracias, Daniel. Por favor, el placer es mío. Bueno, tú formas parte de la familia de la Casa Bautista de Publicaciones ya por mucho tiempo. Gracias. Y para nosotros esta tarde y en este momento en especial es un privilegio y un placer tenerte. Para mí es el verdadero placer de estar aquí, especialmente celebrando tu directoría como desde que has estado como directora. Ha sido la primera vez que he venido por aquí. Qué bueno, sí. Y en realidad estamos celebrando nuestros comienzos, el comienzo de nuestra celebración de los 110 años en que nos sentimos comprometidos con la palabra. Yo no pude estar para el centenario, pido perdón, aunque fui invitado. Y incluso me mandaron un regalo por el centenario. Pero ahora vengo para los 110. Sí, por lo menos, qué bueno que estás con nosotros para comenzar este año completo de celebraciones de los 110 años de la Casa Bautista de Publicaciones. Felicitaciones. Sí, realmente esta visión que el Señor le dio al hermano Davis hace ya tantos años atrás ha crecido y ha bendecido a tantas personas a través del mundo entero. Pero Daniel, en especial quería compartir y conversar contigo un poquito, llegando a la casa de nuestros hermanos y a los lugares donde ellos se encuentran, desde la perspectiva de tu conocimiento de Latinoamérica y de España, de los países donde hablamos el idioma del cielo, ¿verdad? El español. Daniel, ¿cómo ves tú la necesidad de profundizar en el estudio de la palabra para nuestros hermanos? Bueno, Raquel, yo pienso que desgraciadamente para nuestras iglesias la fe no se piensa. Es cierto que la fe es algo que parte del corazón y no de la mente, pero también es cierto que la teología es ese momento segundo de la fe en el cual nosotros podemos reflexionar sobre las razones, por qué, y también preguntarnos cuál es nuestra incidencia dentro de eso que nosotros llamamos la fe. Y allí es donde, desgraciadamente, muchas veces nuestra fe es demasiado playa, es demasiado poco profunda. Casi lineal solamente. Casi lineal. Y entonces hace falta para nuestras comunidades cristianas que reflexionemos un poco más profundamente sobre los contenidos, sobre las razones, sobre las necesidades del pueblo que nos rodea y que muchas veces por esa falta de reflexión caemos en un continuismo o en una cuestión acostumbrada, en un tradicionalismo que en el fondo mata la fe. O en aceptar lo que otro nos dice simplemente, ¿no es cierto? O en aceptar de una manera no crítica cualquier persona que se hace pasar por predicador y que desgraciadamente hoy en día hay muchas personas que, como diría el apóstol, solamente predican el evangelio
el amor a las ganancias. Sí, qué triste. Y eso es muy triste, eso es muy triste. Daniel, para tener un espacio de reflexión teológica, Sí. ¿tú dirías que uno necesariamente tiene que ir al seminario o a un instituto teológico? ¿O la reflexión teológica también se da en la conversación, o en el estudio individual? ¿Cómo podemos realmente profundizar en nuestra fe? Claro, yo pienso que todos somos teólogos, todos. Todo ser humano es un teólogo, incluso aquellos que son agnósticos o aquellos que son ateos o aquellos que dicen que no creen en Dios. Yo creo que tienen su propia teología. Porque en una definición muy simple podríamos decir que la teología es el estudio de Dios. Justamente eso es lo que la palabra teología quiere decir, claro. Estudio de Dios. Ajá. De modo que todos nosotros tenemos algún concepto de Claro. Dios. De modo que la teología se hace a muy variados niveles. Se hace a nivel personal, se hace a nivel familiar. Cuando un hijo nos pregunta, y papá, ¿y dónde está Dios? O, ¿y cómo se llega al cielo? Y cualquier respuesta que nosotros le demos es una teología. Estamos haciendo teología. La iglesia es el lugar central donde se hace la teología, no el seminario. El seminario o el instituto teológico, el centro de estudios, la universidad son solamente reflejos de lo que debiera estar pasando a nivel de las iglesias. La iglesia es el lugar central donde la teología se profundiza, se enseña, se reflexiona, se estudia y se comparte. Allí es donde debiera estar puesta nuestro énfasis. Y qué interesante es esa reflexión viniendo de una persona que ha fundado un seminario y que ha enseñado por tantos años en el seminario. Pero es que justamente el seminario se debe a las iglesias. Ajá. Las iglesias no se deben al seminario. Las iglesias tienen interés en los seminarios porque los seminarios pueden producir profesores que las iglesias no pueden. Ajá. Una sola iglesia por ahí no puede tener un profesor de teología. Varias iglesias pueden tener un profesor de teología y lo comparten entre todas esas iglesias. Pero nuevamente la teología tampoco es de los profesores de teología. Y tampoco es solamente desde el púlpito, ¿verdad? Y tampoco es de los pastores, a pesar de que en América Latina fundamentalmente los principales teólogos son los pastores. Por eso me gusta mucho la posición del actual Papa, que no es porque sea argentino, ¿verdad? Pero sí porque él se plantea no tanto como un teólogo de la iglesia, sino como un pastor de la iglesia. Pero nuevamente pensando que los pastores son los principales teólogos. Sí. Mucha gente nunca va a conocer un teólogo de profesión, pero sí va a conocer a su pastor, va a conocer a su sacerdote, va a conocer a su rabino, va a conocer a su imán. ¿A quién le va a ir a preguntar? ¿Le va a ir a preguntar a los profesores del seminario? No, le va a preguntar a su pastor. Dígame, pastor, ¿qué usted piensa? Y allí es donde la teología se enseña, se comparte, se reflexiona. Entonces, la importancia que tiene para el hermano de la iglesia, como para el pastor, como para el maestro de escuela dominical, cualquiera persona que empieza a pensar un poco en las cosas de Dios, en esta teología de Dios, necesita tener recursos a su alcance, ¿verdad? Obviamente. Y aquí es donde viene la Casa Bautista Publicaciones, con los recursos que nosotros podemos ofrecer. Y la Casa ha tenido y continúa teniendo un alto estándar de producción de materiales teológicos. Es cierto que no son por ahí los que mejor se venden. Exacto. Es una pena que no sea así, porque muchos de esos estudios teológicos que están expresados obviamente en libros, porque hasta ahora es el medio más conveniente, pero poco a poco se están viendo también en la internet, se están viendo en los grupos sociales, se está viendo en la televisión, en el YouTube, ¿verdad? Sí, claro. Y en todos los lugares donde se puede dar la educación teológica a distancia, como siempre se la enseñó anteriormente por correo y ahora por la internet, que son nuevas maneras de seguir haciendo la misma... Sí, en realidad nosotros en nuestra gestión somos continuadores de
de la historia de la Casa Bautista y tenemos que ser muy responsables en el sentido de mantener esta línea teológica, esta línea de producción de materiales profundos y de reflexión. Yo los felicito porque así lo hagan. Sí, ese es nuestro deseo y esa es la manera como estamos buscando, aunque como tú muy bien dices, no son los libros que más venden, pero lo que nos interesa es que estos libros lleguen a las manos de las personas que los van a utilizar para su propia reflexión teológica. Y por último quisiera preguntarte algo. En el transcurso histórico de la editorial, aunque sí, no quiero decir que tú eres una historia, un histórico. Un histórico, se nos dice que nosotros sabemos que tú participaste en el proceso de formación de nuestro querido Comentario Bíblico Mundo Hispano. Es cierto. El Comentario Bíblico Mundo Hispano son 24 tomos. 24 tomos que ya el año pasado terminamos, gracias a Dios, en un periodo de 20 años. ¿Cuál fue la idea detrás de hacer un comentario escrito por hispanoparlantes, que llegara al alcance de todo el mundo? Claro, la primera idea era que todos los comentarios teológicos en español habían venido de traducciones de otros comentarios que fueron buenos, pero que fueron escritos para otras latitudes, para otros contextos sociales y culturales. Y convengamos que desde el alumbramiento de la teología de liberación, en América Latina hubo como un cosquilleo porque se generen modos de pensar nativos a nuestro continente latinoamericano. El Comentario Bíblico Mundo Hispano vino a representar ese deseo, al menos dentro de los bautistas y los evangélicos en general, de que pudiéramos tener esa reflexión que partiera directamente de autores que escriben en nuestra propia lengua y que le han hablado como lengua madre, sí, y no como traductores. De allí surge la idea, pero además surge la idea de hacer un comentario que no sea solamente un texto donde uno tiene que de algún modo ir elaborando y tratando de sacar el contenido del texto, sino que tuviera ciertas secciones y ciertas ayudas que fueran de hecho lugares donde esas ideas ya fueron de algún modo elaboradas. Y así salió el comentario, con el texto de la Biblia arriba, luego el texto del comentario y luego los recuadros donde hay un semillero homilético, donde hay ideas claves, donde hay ilustraciones para sermones, donde hay bosquejos de sermones, sí, donde hay un montón de... Y el mismo texto bíblico. Y el propio texto bíblico, sí, de modo que la persona solamente abriendo el libro del comentario ya no necesita tener los otros libros, su Biblia o lo que sea al hacer el estudio. Claro, hoy en día ese texto me imagino que de alguna manera también se puede acceder por internet, sí, claro, en algunos casos, y entonces eso puede estar en una pantalla de una computadora donde uno está trabajando su sermón y a la vez elaborándolo a partir de ese texto que está allí. Pero fundamentalmente la idea era, o ha sido, porque ya el comentario se cerró, sí, ya está completo, es que represente de algún modo el sentir, el pensar, el vivir de los latinoamericanos, de nosotros los latinoamericanos, de nuestra manera de pensar. Y una cosa, Raquel, que distingue este comentario, que no distingue mucho de los otros, traducidos o no traducidos, es que este comentario fue escrito por muchos escritores. Sí, es cierto. Fueron más de 170 escritores, si yo mal no recuerdo, de toda América Latina, de cada país de América Latina y de España. Por eso que nos costó tanto realmente hacerlo, porque la gente se demoraba en mandarnos los libros también, los manuscritos. Pero nuevamente... Eso es una variedad tremenda, una riqueza tremenda. Y eso significa que fue escrito con cuidado y que fue escrito con calidad. Es un texto de calidad, no es un texto cualquiera, no es un texto flaco, no es un texto playo, es un texto profundo. Se trabaja el texto bíblico, se explica el texto bíblico, además se explica el texto de la Biblia Reina Valera actualizada, sí, de modo que se explica el texto bíblico, se explica por qué los autores de la Biblia actualizada tradujeron de la manera que tradujeron, se da el semillero bíblico, se da... para mí es una joyita, no porque yo haya participado como uno de los editores generales durante parte del proyecto,
pero yo estoy muy honrado de haber podido participar de ese proyecto. Bueno, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias por haber participado en ese proyecto que nos ha bendecido a muchos y yo creo que ha bendecido a nuestros hermanos también. Le damos muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos, por compartir y por interesarse en profundizar en la reflexión teológica. Les invitamos a buscar los recursos de Casa Bautista, Editorial Mundo Hispano, y buscar ahí los momentos en los cuales usted pueda reflexionar más profundamente en su fe, de tal manera de que pueda conocer mejor al Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Que Dios pues les bendiga en su caminar diario por conocerle mejor a Él.